Gloria a Dios. Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Dice la Biblia: en el nombre todopoderoso de Jesucristo. ¿Quién nos separará del amor de Jesucristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Somos más que vencedores. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios. A través de los tiempos ha habido juegos olímpicos, juegos de fútbol, juegos de básquetbol, de diferentes disciplinas, diferentes deportes. Alguien gana y alguien no gana. Alguien gana la medalla de oro, la de plata y la de bronce, y alguien, por ejemplo, en el caso de los juegos de fútbol, se lleva ese trofeo de todos los tamaños. Por supuesto, también los jugadores, aparte del trofeo del primer lugar, que es un trofeo de equipo, que si fue un país, está en la vitrina, por supuesto, de la Comisión Nacional de Fútbol, o si fue un club de fútbol, está en la vitrina del respectivo club de fútbol. Sin embargo, a los jugadores les otorgan aparte una medalla que sabrá su descendencia. La posteridad se verá allí en el cuadro que su abuelito o su papá o su tío ganó una gran medalla. ¿Quién de los que nos gusta el fútbol soccer no ha escuchado alguna vez hablar de Pelé, aquel gran jugador? O ya de una manera contemporánea, Leo Messi, aquel argentino jugador extraordinario de fútbol soccer. Fue impresionante su llegada a los Estados Unidos, que para su debut de Leo Messi en la liga, en la MLS en los Estados Unidos de América, acudieron personalidades del área de básquetbol, por ejemplo, LeBron James, y también otras personalidades que querían ver y estuvieron presentes porque querían ver a Leo Messi metiendo su gol, y de hecho lo metió. Se dice que Leo Messi ha tenido, por cierto, el récord de competencias ganadas. 45 títulos rompió y tiene de hecho el récord mundial. 45 títulos ganados. Ni Pelé lo consiguió. Desbancó a un brasileño acerca de ese título, amados hermanos. Pero sin embargo, le faltaba uno. Todos decían: ha ganado la Champions, ha ganado la Liga Española, la Copa del Rey, ha ganado esto, ganó la Copa América. Posteriormente le faltaba el Mundial, lo logró. En noviembre del 2022 el mundo estaba en la expectativa en aquella final, Francia contra Argentina. Todo mundo estaba ahí viendo a Messi, sus movimientos, sus pases. Finalmente, le resumo la historia: ganó Argentina y finalmente Leo Messi levantó aquella copa que le faltaba, la Copa Mundial de Fútbol. Fue un vencedor. Quedará en la historia que ha sido un gran vencedor de fútbol. Pero en esta escritura que acabamos de leer, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos habla de otros vencedores que ante toda circunstancia seguimos venciendo en el nombre de Cristo, y seguimos declarando victoria y teniendo victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esos vencedores que ante toda circunstancia adversa en muchas ocasiones seguimos teniendo victoria. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos, escrita en el 57 después de Cristo. El apóstol Pablo estaba en Corinto, dice la escritura, hospedado en la casa de Gallo, y desde ahí escribió, estando en Corinto, la provincia de Acaya, esta epístola a los Romanos, 57 después de Cristo. Una epístola teológica por excelencia, soteriología, la teología de la salvación es expuesta a cabalidad en esta epístola a los Romanos. También es una epístola cristológica, es decir, habla de la teología de Cristo, habla de la salvación, aleluya. Y el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, le escribe a la iglesia acerca de la vida del Espíritu, le escribe
escribe a la iglesia acerca del matrimonio, le escribe a la iglesia acerca de las bondades del Señor. Y en el capítulo 8, aleluya, por cierto, que el apóstol Pablo no le puso los capítulos, pero el capítulo 8 para nosotros les empieza en el versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, aleluya. Allí establece una pausa el apóstol Pablo. Aquellos que aman a Dios, díganme los que aman a Dios, aleluya, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, gloria a Dios, para siempre. Ya se estaba levantando una persecución contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Del primer viaje misionero se gestó persecución contra la proclamación del evangelio. Pablo, precisamente en Filipos, en el segundo viaje misionero, le esperaba la cárcel y en efecto fue encarcelado. Pero en todas circunstancias, dice la Biblia, Hechos capítulo 16, que el apóstol Pablo y Silas estaban encerrados, estaban con un cepo, estaban con una guardia ahí. En la noche lo pusieron hasta el final de la cárcel, y dice la escritura que a la medianoche el apóstol Pablo y Silas estaban orando a Dios, estaban cantando a Dios, aleluya. Yo no sé qué cántico cantaban, pero estaban glorificando al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Aquel que ama a Cristo, la cárcel no puede detenerte. Aquel que ama a Cristo, las circunstancias no pueden detenerte, porque en todo la iglesia de Jesucristo, los soldados de Jesucristo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Dios para siempre, aleluya. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Romanos, aleluya: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, aleluya. En aquel entonces ya había surgido, como decía, cierta persecución, primeramente en el área religiosa. Los judaizantes, los judíos de hecho, se habían levantado contra la iglesia. Donde llegaba el apóstol Pablo a predicar en las sinagogas, muchos recibían la palabra con prontitud, con gozo, pero otros levantaban persecución contra el apóstol Pablo y persecución contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Llegaban con el propósito de amedrentar al apóstol Pablo. Dice la escritura que estando en una ciudad se levantó un plan para acabar con la vida de Pablo, y fue descolgado con un canasto en el muro de la ciudad, aleluya. El apóstol Pablo para este momento ya había sufrido por la causa de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo ya había sufrido hambres, desvelos, desnudez, dice la escritura, y de eso persecución inclusive de falsos hermanos. Pero llega a una conclusión el apóstol Pablo: nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, aleluya. Y amados hermanos, podría pasar cualquier circunstancia, pero los cristianos tenemos la victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Se levantaron persecuciones en el imperio romano. Empezaron algunos emperadores, entre ellos Nerón, que fue emperador romano del 54 al 68 después de Cristo. Y la historia dice que Nerón empezó una persecución en lo local, en Roma. Se dice que en el año 64 de nuestra era, el autor intelectual del incendio que se gestó en la capital romana, en la ciudad de Roma, fue Nerón precisamente, y le echó la culpa a los cristianos de aquella época. Se levantaron la sociedad misma contra los cristianos en aquella época. Se levantó una persecución local. Muchos cristianos y judíos que se habían convertido a Cristo tuvieron que huir de Roma precisamente por causa de la persecución que se había gestado. Después llegaron otros emperadores terribles, que ellos hacían burla de la iglesia de Cristo. En la sociedad de aquella época, en la sociedad romana, tenían mucha idolatría. Los griegos eran idólatras, los romanos también eran idólatras, y de hecho las deidades, los dioses paganos que tenían los griegos fueron imitados por los romanos, y algunos nada más les cambiaron de nombre. Tenían, por ejemplo, a Neptuno, que decían que era el dios que tenía control de muchas áreas de la naturaleza. Tenían Poseidón en el caso de los griegos, que decían que era el dios del mar y de la naturaleza, y que cuando la naturaleza, el mar se estaba embraveciendo, es porque Poseidón estaba enojado. Tenían dioses como la diosa del amor llamada Venus. Tenía su hijo, el dios del amor llamado Cupido, también dentro de la mitología y la mitología pagana del mundo romano. Ellos adoraban
la naturaleza, tenían dioses, tenían aquella diosa conocida como la diosa Diana, Artemisa para los griegos y Diana para los romanos. Decían que era la diosa de la productividad, de la fertilidad, y el mundo le adoraba. Le edificaron un santuario, dice la escritura, nos da testimonio el libro de los Hechos, que le edificaron un gran santuario, el templo de la diosa Diana, un templo impresionante para aquella época, hecho de mármol, de una estructura arquitectónica tan impresionante que en aquella época fue considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de la diosa Diana. Entonces, cuando se levantó la iglesia de Jesucristo, llena del poder del Espíritu Santo, se levantó una iglesia que por supuesto no adoraba a los monos, que no rendía sacrificio a los dioses paganos. Se levantó adorando al Rey de Reyes y Señor de todos los señores. Se levantó adorando a Jesucristo. Ya no lo podían ver, pero sabía que estaba con ellos, aleluya, porque el Señor dijo: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Aquí está el Señor Jesucristo. No lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero aquí está el Señor Jesucristo. Su presencia es importante, su presencia es maravillosa, su presencia la podemos sentir. Gloria a su nombre para siempre, aleluya. En aquel entonces, en el contexto del Imperio Romano, la sociedad empezó a llamarle ateos a la iglesia. ¿Por qué les llamaba ateos? Porque no estaban adorando los dioses paganos. Y entonces se levantó y se gestó persecuciones. Para el año 57 después de Cristo, de esta epístola, por supuesto que todavía no imperaba, todavía no florecía la creciente persecución en el Imperio Romano. Sin embargo, ya sufrían por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Parecía que el diablo iba a ganar, parecía que las potestades iban a ganar, porque las potestades se levantan. Pero el apóstol Pablo por eso escribió: por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, aleluya, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, aleluya. Las potestades se levantan, amados hermanos. Satanás se levanta con el propósito de vencer a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos victoria en el nombre de Jesucristo. No importa cuántos principados se levanten, no importa cuántas potestades se levanten, somos más que vencedores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios para siempre, aleluya. Gloria a Dios. El reino de las tinieblas, amados hermanos, es un imperio de las tinieblas bien organizado, por cierto. Satanás comandando las fuerzas demoníacas con el propósito de hacer resistencia al reino de Cristo y a los hijos del Señor. Trata de impedir que nos consagremos a Dios, trata de impedir que leamos la palabra, tratan de impedir que predicamos el evangelio. Se levantan fuerzas espirituales en los hogares que no nos dejan orar, que no nos dejan leer la palabra. Podría estar mucho tiempo viendo Facebook, viendo las telenovelas, viendo YouTube, qué sé yo, tantas cosas que no edifican finalmente, y estamos ahí y estamos bien y llega la visita. Pero en muchas ocasiones, cuando está queriendo consagrarse, cuando estamos leyendo la palabra, entonces se levanta algo, no podemos leer, no nos concentramos o nos da sueño, porque hay una operación de las tinieblas que está queriendo impedir que el cristiano se consagre. Pero aquí el Espíritu Santo nos dice: ante todo ello, amados hermanos, la iglesia no estamos en derrota. La iglesia tenemos autoridad contra Satanás. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Tenemos autoridad, dice la palabra del Señor, aleluya. Gloria a Dios para siempre. Y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia acerca de la grande victoria que tenemos en Cristo, aleluya. Amados hermanos, esto prueba que el evangelio no tiene que ver nada con lo material. Habrá iglesias opulentas, como en el caso de la iglesia en la Odisea, que todo lo tenían, que estaban siendo muy bendecidas materialmente, pero eran pobres, ciegos y desnudos a la luz de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. El apóstol Pablo aclara que tuvo persecuciones, que tuvo hambre, que tuvo desnudez, que tuvo peligro o espada. Quizás en esta época, en nuestro propio contexto, quizás si nos quedamos en nuestro contexto, no podemos entender a cabalidad este pasaje. Tenemos que remontarnos entonces a la época del apóstol Pablo, donde ser cristiano era motivo de burla, ser cristiano era una batalla espiritual, ser
Ser cristiano parecía que era imposible. Pero el apóstol Pablo le envía unas vitaminas espirituales a la iglesia de aquella época. Nada nos podrá separar del amor de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos ama. Dios es amor, aleluya. Jesucristo ama a todas las personas, pero ama especialmente a su iglesia, a sus redimidos. Cristo Jesús nos ha salvado. Hemos sido justificados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En esta misma epístola el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 1 escribió: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia hemos sido justificados, la iglesia hemos sido perdonados, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estábamos perdidos, estábamos sin Dios, sin esperanza, nuestro camino estaba perdido, pero un día llegó Jesucristo el Señor. Alabado sea Dios para siempre. Él es el justo que murió por los injustos. El Señor tocó nuestro corazón, el Señor respondió a nuestro clamor, pues estábamos necesitados de Él, aleluya. Y el Señor nos ha salvado, el Señor nos ha perdonado, el Señor nos ha hecho libres para la gloria de su nombre, aleluya. Aleluya. Jesucristo nos ama. A veces parece que el mundo nos ama, pero no es cierto. El mundo no nos ama, el mundo nos aborrece, dice la Escritura, porque el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, aleluya. Nadie nos podrá pues separar del amor de nuestro Señor Jesucristo. Te podrán quitar la casa, te podrán quitar los zapatos, te podrán quitar los títulos, te podrán quitar los ladrillos, te podrán quitar la propiedad, te podrán quitar lo que quieran, pero nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te podrán quitar los títulos, te podrán quitar alguna credencial, te podrán quitar alguna cosa que tú valorabas, pero el amor de Jesucristo nadie te lo puede quitar. Nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por ello que nosotros, los hijos de Dios, estamos en victoria. Nos pertenecemos a una religión muerta, pertenecemos a Jesucristo, el Rey de Reyes, pertenecemos a Jesucristo, el Salvador, que está con nosotros, que nos dirige, que nos ayuda y que nos guarda para la gloria de su nombre, aleluya. Gloria a Dios para siempre. Vemos a través de los tiempos, amados hermanos, que la iglesia en alguna medida se desvió, porque puso el interés en lo material. Siglo XVIII, la iglesia anglicana en Inglaterra era la iglesia más influyente y más importante en aquella época, por cierto. Hubo 3 hombres que voy a relatar brevemente: Juan Wesley, su hermano Carlos Wesley y su amigo Jorge o George Whitefield. Ellos estudiaron juntos en la Universidad de Oxford en Inglaterra. Ellos buscaban la presencia de Dios. Se dice en la historia que eran muy organizados, de tal manera que durante clases y durante el día, mejor dicho en la tarde, tenían momentos donde ellos se reunían para orar y buscar la presencia de Dios a través de su palabra, aleluya. Los llamaron los metodistas, los metódicos, porque ellos se organizaban cada minuto del día, no perdían ningún momento del día. Entonces estos hombres fueron ordenados como ministros de la iglesia anglicana, y dice la historia que estos hombres pues eran muy respetados, especialmente Juan Wesley. Su papá fue ministro de la iglesia anglicana y su abuelito también fue ministro de la iglesia anglicana. Tenía muchos hermanos y era una familia muy bendecida y muy devota y muy entregada a nuestro Señor Jesucristo. Y él empezó a predicar, y en efecto también su amigo Jorge Whitefield. Jorge Whitefield tuvo la idea de irse a predicar afuera de la iglesia anglicana, es decir, afuera del santuario. Se fueron a donde estaban los campos, donde estaban los obreros, donde estaban los trabajadores. Sacaron el evangelio de las 4 paredes del santuario, y dice la historia que Jorge Whitefield se acercó con Juan Wesley y le dijo: oye Juan, te comento que qué gozo tengo, porque la gente se convertía a Cristo, la gente recibía el mensaje de nuestro Señor Jesucristo allá en el campo donde estaba predicando. Te invito para que vayamos juntos. Se dice que Juan Wesley, celoso de la estructura anglicana, que no le era permitido para un ministro anglicano predicar de las 4 paredes del santuario, y le dijo: no, pero no es correcto que llevemos el evangelio fuera de las 4 paredes. Entonces posteriormente fue convencido por George Whitefield y se fueron a predicar al campo. La gente recibía el mensaje de nuestro
Señor Jesucristo, porque creo con todo mi corazón que la gente necesita este mensaje. La gente, aunque no lo exprese, necesita este mensaje de perdón, necesita un mensaje de esperanza, necesita saber que hay un Salvador que los ama y murió por ellos en la cruz del Calvario, necesita saber que sus pecados pueden ser perdonados y ellos son perdonados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Necesitan saber que su camino no tiene que ser de oscuridad, que hay una luz, la luz de Jesucristo, que puede salvarlos y que puede transformarlos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Alabado su nombre para siempre, aleluya. Finalmente Juan Wesley acompañó a George Whitefield y fueron a predicar allá en el campo. Fueron llenos de gozo porque predicaron la palabra. Y se dice que lo supo el supervisor de la iglesia anglicana, lo supo, se enojó y les mandó una comunicación a Juan Wesley y le dijo: señor Wesley, yo pensé que usted era una persona honorable, ahora veo que es todo lo contrario. ¿Cómo se atreve a haber sacado la predicación del evangelio fuera de las 4 paredes del santuario? ¿Cómo se atreve a hablar del Espíritu Santo como usted habla? Y esa falla de parte de usted y de parte del señor Whitefield, me veo en la necesidad de impedirle que predique en nuestra santa organización de la iglesia anglicana. Y entonces desde este momento usted ya no tiene permiso, no puede predicar en ninguna de las iglesias de la iglesia anglicana. Dice la historia que cuando Juan Wesley recibió esa comunicación, entonces le dio una respuesta amable al obispo y le dijo, de Asbury, le dijo: mire, yo no tengo una parroquia bajo mi propiedad, no tengo un templo bajo mi propiedad, y usted me está impidiendo que yo siga predicando la palabra de Dios. Eso implicaría que yo desobedeciera el llamado de predicar y que ya no predicara como me ordenó mi Señor Jesucristo. Y como no quiero desobedecer a Jesucristo, permítame decirle lo siguiente: usted me impide que yo predique en la organización de la iglesia anglicana, pero desde este momento yo declaro que el mundo es mi parroquia, el mundo es mi santuario, el mundo es mi templo, el mundo allí voy a predicar a nuestro Señor Jesucristo. Fue despedido por la iglesia anglicana, le quitaron las credenciales de ministro de la iglesia anglicana, pero no lo pudieron quitar algo más importante, algo que no se compra con el oro, ni con la plata, ni con el bronce: es la presencia de nuestro Señor Jesucristo en su vida. No pudieron separarlo del amor de nuestro Señor Jesucristo. Que te dejen todo, que te dejen tus amigos, que te deje la familia, que te quedes sin casa, que te quedes sin nada, no importa, pero Cristo está allí, Cristo está con nosotros, su mano preciosa está para fortalecernos, para ayudarnos. La iglesia no estamos solos, la iglesia no estamos a la deriva, estamos en victoria y somos más que vencedores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. No pudieron separar del amor de Cristo a los muchos que murieron por causa de predicar el evangelio. La historia nos dice, por cierto, en el libro Mártires y Perseguidores, Alfonso Ropero, de Editorial CRIE, un libro estupendo que nos habla de la historia de muchos que partieron a la presencia de Dios perseguidos, martirizados por causa de servir a Cristo. Por ejemplo, Policarpo, aquel pastor de Esmirna, estando allí en el anfiteatro de Esmirna, estaba lleno de personas porque se acostumbraba que el gobierno romano le quería dar ciertas alternativas a la población y de entretenimiento, y acostumbraban tener entre ese entretenimiento aquellos anfiteatros, aquellos coliseos, aquellos circos donde ponían gladiadores a que pelearan hasta la muerte, y también ponían gladiadores que luchaban como animales, y todo fue escalando. Finalmente pusieron a los que llamaban ateos, a los cristianos, y los ponían allí para que fueran no solamente mordidos, sino comidos, destrozados por feroces leones. En aquella época fueron más allá todavía, y algunos los quemaban vivos como hogueras vivientes por causa de lo que decían de que no estaban de acuerdo con la política y con el gobierno romano. Muchos murieron, y aquí encontramos
año 140 después de Cristo aproximadamente. Policarpo, pastor de Esmirna. Se dice que Policarpo fue discípulo del apóstol Juan, el más joven de los discípulos, de los 12 discípulos de nuestro Señor Jesucristo. El procónsul, o el que tenía bajo su jurisdicción el matar a Policarpo, mandarlo a la muerte. Dice que le preguntó: Policarpo, en tu boca está la solución, solamente maldice a tu Dios, niega a Jesucristo y serás salvo de esta hoguera que te está esperando afuera. Se dice que Policarpo, un pastor anciano de 85 años, le respondió: ¿Cómo? Y usted me dice que yo puedo ser salvo de esta hoguera negando a Jesucristo, pero yo le digo a usted reciba a Jesucristo y puede ser salvo de la hoguera del infierno eterno. Y entonces le dijo: Policarpo, no seas necio, solamente niega a Jesucristo y confiesa que el César es Dios y que el César es el Señor, y serás librado de la muerte. Y él le dijo: usted no sea necio, usted confiese que Jesucristo es el Señor y será librado de la eternidad sin Cristo y podrás tener vida eterna. Se dice que Policarpo fue llevado ante el aforo del anfiteatro romano. La gente gritaba muerte, la gente quería sangre, la gente quería espectáculo. Se dice que pusieron al Policarpo allí, y antes de eso le preguntó por último el procónsul: Policarpo, te voy a dar otra oportunidad, niega a Jesucristo y serás librado de la muerte. Y él le dijo: 85 años he servido al Señor y nada malo me ha hecho, sino solamente cosas buenas. ¿Cómo tú me pides que niegue a mi Señor Jesucristo? Y le dijo: bueno, tendrás lo que quieres, la muerte. Colocaron a Policarpo en el centro de aquel anfiteatro romano. Puedo imaginarme que la gente gritaba, que la gente estaba queriendo ver muerte, quería espectáculo, quería ver sangre. Y Policarpo en aquel momento se dice que él mismo se puso ahí donde iba a ser sacrificado, donde iba a ser asesinado. Le iban a amordazar, le iban a amarrar. Dijo: no es necesario, porque el Dios al que él servido, él me va a ayudar para que yo permanezca fiel a él y estar firme aún en esta muerte y aún con la hoguera que me van a poner. Se dice que Policarpo, un anciano, se puso allí, prendieron la hoguera, pero para sorpresa de ellos, Policarpo no se estaba consumiendo. Algunos testigos señalaron que se veía como una luz hermosa alrededor del cuerpo de Policarpo. Finalmente, para matarlo, se dice que con una espada un soldado atravesó el cuerpo de Policarpo, pastor de Esmirna, un hombre que fue fiel a nuestro Señor Jesucristo, porque él entendió seguramente esta epístola que escribió Pablo y que él ya había leído. ¿Quién nos separará del amor de Jesucristo? La tribulación no puede separarnos, la angustia no puede separarnos, la persecución no puede separarnos, el hambre tampoco, la desnudez tampoco la muerte, tampoco las potestades, tampoco los principados, ni la vida tampoco, ni lo presente, ni lo futuro tampoco. Había entendido este mensaje y él sabía que su ciudadanía no estaba en Roma, su ciudadanía no estaba en el Asia Menor, su ciudadanía está en el reino de los cielos, cuya amados hermanos, donde está la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y hacia allá miramos los cristianos, hacia allá esperamos. Nuestra esperanza es grande, nuestra esperanza es maravillosa, nuestra esperanza está bien sustentada en la gloriosa palabra del Dios eterno. No somos una bola de ignorantes, no de ninguna manera. No ignoramos lo que pasa alrededor, al contrario, porque lo vemos, más confiamos en nuestro Maestro y más confiamos en esta gloriosa palabra del Dios eterno. Aleluya. Pero nuestra mirada está fija en el horizonte, allí donde Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también podáis estar. Aleluya. Estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren estar con Cristo Jesús? Alabado sea el Señor para siempre. Aleluya. Tenemos la victoria, somos más que vencedores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado su nombre para siempre. Aleluya. Qué impresionante la victoria que tiene la iglesia, la victoria que tiene el cristiano. Hay cristianos que vuelven atrás porque les apuran en el trabajo, o porque les dejaron de hablar sus familiares, o porque les cerraron la puerta a sus amigos,
o porque injustamente se expresaron mal de ellos, o porque, como en el caso de Wesley, él tenía argumentos humanos, por supuesto, carnales, por supuesto, para haber dejado a Cristo. Me cerraron la puerta en la iglesia anglicana, me cerraron la puerta en la organización, ya no puedo predicar a Cristo. Por supuesto que podía predicar a Cristo, porque Cristo no está limitado a un santuario. Este santuario no es Jesucristo. El santuario, el que Jesucristo tiene, es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y Él es la cabeza de la iglesia. Él dirige a su iglesia. No es un santuario hecho de ladrillos, es un santuario hecho de corazones arrepentidos, de personas que hemos recibido a Cristo, de personas que hemos sido salvados, de personas que hemos sido regenerados para la gloria de Dios. Y Satanás trata de impedir que sigamos adelante. Mira, ¿para qué sigues adelante? Ya no vayas, deja a Cristo. Y le dice: mira aquel hipócrita, mira lo que quedó, mira aquella persona, mira lo que quedó. Y hace que nuestros pensamientos sean terrenos, sean carnales, estén en lo natural. Pero aquel que está avanzando su vida, puestos los ojos en Cristo, entiende que no estamos nuestros fundamentos en lo carnal, en lo natural, sino puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Satanás levanta dardos en contra de la iglesia con el propósito de que haya incredulidad, pero saca el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Satanás se levanta contra la iglesia, pero amado hermano, tú ponte el cinto de los lomos, el cinto de Dios, el cinto de la verdad, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Satanás quiere atacar la mente, pero tú ponte el casco de la salvación para que no puedan llegar aquellos argumentos del diablo, aleluya. Y sobre todo toma la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, y cuando venga el diablo, tú saca la palabra, sácala con autoridad, porque somos más que vencedores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Cristo para siempre, aleluya. ¿O tú no vas a poder hacerlo? ¿No vas a poder seguir adelante? ¿Cómo no? La Biblia dice, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y le sacas un espadazo al diablo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el diablo te puede decir: tú tienes muchas tribulaciones, Dios ya te abandonó, Dios ya te dejó, maldice a tu Dios y muérete. Pero tú sacas la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aleluya. Y el enemigo te dirá: todos te abandonaron, tus amigos te dejaron, ya nadie te llama, no eres importante para nadie. Pero si eres importante para el Señor Jesucristo. Él dijo: nunca te dejaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Como estuve con Moisés, estaré también contigo, y yo estaré con ustedes. Dijo en Mateo capítulo 28: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tú no estás sola, amada hermana, tú no estás solo, amado hermano, no estamos solos. Que la gente no nos tenga lástimas, somos más que vencedores. Cristo está con nosotros como poderoso gigante. Gloria a su nombre para siempre. Y los que son más que vencedores, les invito a que se pongan de pie en este momento, amados hermanos. Alabado sea Dios. Nada, absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.